El listado de los vacunados ya es oficial. El listado ya se hizo oficial en los últimos minutos, después de una recomendación o hasta incluso una idea de Carla Bisotti, la nueva ministra de Salud, que asumió formalmente el sábado, más allá de que el viernes se sabía que era quien iba a reemplazar a Ginés González García. Aquí vamos a repasar los nombres, aquí vamos a contar de quiénes se tratan. Claro, ahora con Nicolás Fiorentino repararemos en cada uno de esos casos, porque es cierto que hay que diferenciar quiénes son, porque algunos de ellos no están dentro de los nombres que generaron el escándalo. A ver, la lista, por ejemplo, incluye, y así se inicia la lista, con Alberto Fernández. Los siguientes son Julio Vitovelo, Juan Pablo Biondi, aquellas personas que están permanentemente en el círculo del presidente de la Nación. E iremos uno por uno. Nicolás, te saludo, buenas tardes. ¿Cómo está? A encontrar muchos casos de funcionarios que han viajado, que debían viajar, que ya han viajado hace un tiempo y que seguramente habrán recibido una recomendación médica de vacunarse. Sí. ¿A quiénes podemos decir rápidamente, a manera de resumen, que son aquellos que debían estar, que no está mal que se hayan vacunado? Rápidamente, Leo. Bueno, Felipe Solá, por ejemplo. Rápidamente tenés el canciller Felipe Solá, tenés toda la comitiva que rodea al presidente. Hablamos de sus asesores más cercanos, hablamos de Julio Vitovelo, hablamos del equipo de prensa, del fotógrafo. Después tenemos, por ejemplo, toda la comitiva que acompaña a Martín Guzmán en las negociaciones con el FMI, incluido el representante argentino en el FMI, que es Sergio Chodos. Allí está. Después hay una lista muy grande de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud. Ese es el punto. Ese es el punto. A ver, en esta primera página, además, debajo de Ginés González García se puede ver el nombre de Lisandro Bonelli, familiar de Ginés, que ha salido ya del ministerio. Es el hombre clave en este listado. ¿Por qué? Porque es el apuntado, ya renunciado, como jefe de gabinete del Ministerio de Salud, es como el apuntado de quién regulaba esta posibilidad que tenían algunas personas de cercanía al poder de obtener una vacuna en el Hospital Posadas. Él es el hombre apuntado, decíamos ya renunciado, sobrino de Ginés González García. Y recordemos una cosa muy importante que fue señalado esta mañana por Carla Bisotti, flamante ministra, y es que esta idea de los que se iban a vacunar al ministerio, sí, fue una excepción, y esto lo muestra también esta lista. Los que fueron al segundo piso del Ministerio de Salud son este grupo de 8 o 10 que ya conocimos hasta ahora. El resto fue todo en el Hospital Posadas. A ver, vamos por partes. Vamos a quedarnos en algunos nombres de esta primera página, porque así como hablamos de Ginés González García y en el escalón inferior Lisandro Bonelli, su sobrino, ex jefe de gabinete del ministerio, sí, arriba de Ginés está un nombre polémico, el de Carlos Zanini. Exactamente, Carlos Zanini, y también figura su esposa, que ahora te voy a decir el nombre, Patricia Alzua, que también ahí aparece un caso bastante polémico, porque además figura, hay una situación también que pasa, y es que en el sistema muchos aparecen como personal de salud, porque el sistema, para incorporar al vacunado, te requiere una designación, tenés que decir por qué está vacunado. Bueno, ajá, dentro de ese sistema, recién lo que decías, Ariel, del personal estratégico, sí, que podemos discutir o no. Claro, ¿qué sería personal estratégico? Bueno, ahora te lo voy a preguntar, ya que estamos con la lista, seguimos viendo. En una segunda página hay nombres que llaman la atención, porque allí, por ejemplo, se leen los de Eduardo Duhalde. Hay varios Duhalde. Eduardo Duhalde, el renglón inferior, Hilda González, su mujer. Chiche Duhalde para la política. Exactamente. Sí. Y debajo se puede leer los nombres de María Eva Duhalde y Juliana Duhalde. Hijas de Hilda González y de Eduardo Duhalde. Esos nombres no entran en ningún tipo de recomendación. Incluso las hijas, estamos hablando de mujeres de entre 40 y 50 años. No, y además hay algo que tener en cuenta con el funcionamiento del Hospital Posadas, Ariel. Si vos hiciste efectivamente el trámite, el trámite está descentralizado en las provincias. Sí. El Hospital Posadas es nacional. Si vos hiciste el trámite para ser vacunado en la provincia de Buenos Aires
y suponete que te llamaron, te convocaron, te dijeron, señor, es su momento, o señora, es su momento, venga a vacunarse porque tenés más de 70, por ejemplo. Recordemos que mayores de 70 están autorizados en la provincia de Buenos Aires desde el jueves de la semana pasada. O sea, cualquier mayor de 70 que se haya vacunado desde el jueves para atrás, que no sea personal de salud, ya era irregular. Claro. Primer dato. Claro. Y segundo dato, y es que personas que digan, bueno, pero yo era mayor de 70 o era personal de salud y me fui a vacunar al Hospital Posadas. Bueno, también es irregular, porque el Hospital Posadas es nacional, por eso figuran ministros y ministras y funcionarios del gobierno nacional en el Hospital Posadas, pero cualquiera que levante la mano y diga, bueno, yo me anoté y me tocó el Posadas, es irregular. Vamos a la tercera página de este documento que, como ustedes verán, tiene el membreto del Ministerio de Salud. En el primer párrafo dice que se publica por pedido expreso de la ministra Carla Bisotti. Allí es donde se requirió al Hospital Posadas esta lista. Y en la tercera página habla puntualmente de aquellos vacunados el día del escándalo, que fue el viernes pasado, el 18 de febrero. Allí se habla de las personas vacunadas por personal del Hospital Posadas. Son 10 personas en total. Así es. Y se menciona a la familia de Florencio Aldrey Iglesias, quien es dueño de un medio en Mar del Plata, de un hotel muy importante como el Hermitage. Sí, un magnate marplatense, dueño del diario La Prensa también aquí en Buenos Aires. Bueno, Florencio Aldrey Iglesias es uno de ellos, y luego Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey. Ya se sabía desde el sábado pasado que no solamente Aldrey, sino que algunos de sus familiares habían sido vacunados. Exactamente, y ahí figuran, Ariel, también los nombres de Eduardo Valdés, el diputado nacional, sí, y el senador Jorge Tayana, que, recordemos, lo que ellos explicaron es que cumpliendo esta categoría de personal estratégico, que ahora vamos a abordar para tratar de que la gente del otro lado lo entienda, habían sido recomendados por el propio Ginés González García, así lo dijeron los dos, de vacunarse antes de integrar la comitiva presidencial que recién contaban en la apertura, ya viajó a México con el presidente Alberto Fernández. Finalmente ninguno de los dos, por este caso, lógicamente, fue a México finalmente. En estas 10 personas que fueron vacunadas, según reza la publicación del Ministerio de Salud en el Hospital Posadas el 18 de febrero, el viernes pasado, en el segundo renglón, más allá de algún error de tipeo, sí, se encuentra Horacio Berbisky. Exactamente, quien destapó con ese audio que escuchábamos el viernes aquí esta situación. Dijo, fue el primero en decir, yo me vacuné en el Ministerio de Salud de la Nación en el segundo piso. Ajá. Hablas del personal estratégico. Creo que son 76 en total los nombres de este listado, 3 páginas. 80 total. 80 total. Muy bien. El primero es Alberto Fernández, que incluso ha mostrado... Perdón, 70 total, sí. Ha mostrado imágenes de él cuando fue vacunado. Nadie podrá decir que la vacunación del presidente de la Nación fue irregular. Por eso tratemos de diferenciar a aquellos que no debían ser vacunados, sí, y aquellos que lo fueron. ¿Está claro qué es el personal estratégico? Está más o menos claro. Más o menos claro. Está más o menos definido que personal estratégico es todo aquel que cumpla funciones en el Estado, que cumpla tareas importantes para que, dentro de un marco de emergencia como es el que estamos atravesando, hagan que el país siga funcionando, para decirlo, para que se entienda del otro lado. Es decir, salgamos de Alberto muy Fernández, indefinido, que es la lógica. Vamos sí, a Sergio Chodos, que recién lo nombraste. En plena, sí, negociación con el FMI, se supone que la vacunación a Chodos es porque está permanentemente en viaje, o por lo menos esa será la... Sí, permanentemente expuesto a reuniones. Bien. Recordemos que por ejemplo, cuando estuvo la comitiva del FMI acá en Argentina, terminaron todos contagiados. Claro, está bien. O sea, para tenerlo como un antecedente importante. Lógicamente, Ariel, ahí es lo complicado es determinar no solo qué es personal estratégico, que ponerle que más o menos podemos empezar a definirlo a partir de determinado rango. La cuestión es que nunca se determinó en qué momento cronológico entraban en el escalón de importancia a la hora de vacunarse este personal estratégico, porque sabemos, primer escalón fue el personal de salud. Sí. Eso es lo que tenemos todos claro. Sí. Segundo escalón, ahí ya empezaron a variar según los distritos. Claro. En la provincia de Buenos Aires arrancó por mayores de 70 años. En la ciudad de Buenos Aires 80. arrancó por mayores de 80 años. Sí. Pero en ningún momento se determinó en ese escalón dónde entraba el personal estratégico. Se lo marcó como prioritario, claro, pero nunca se determinó cuándo. Esa es una de las tareas que justamente le encomendaron a Carla Bisotti, que esta mañana estuvo reunida con el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Entre esas tareas es justamente el definir esto. ¿Cuándo hay que
vacunar al personal estratégico y sobre todo, ¿qué es personal estratégico? Ahora nos decía, de esta reunión surgen estas imágenes. Ahora nos contás algo de Carla Bisotti, de sus primeros días, de sus primeras horas. Vamos a escucharla primero, a la flamante ministra de Salud. No hay un vacunatorio VIP, fue una situación puntual de vacunación de 10 personas en una situación incorrecta, reprochable, que el presidente ha tomado una medida inmediata y muy fuerte. Que haya un vacunatorio VIP significa que hay una instalación donde las vacunas están ahí y la gente va en forma permanente. Eso es absolutamente falso. No hay un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud ni en ningún ámbito nacional. Eso es muy importante porque una cosa es una situación puntual que fue claramente aceptada por el Estado Nacional y se tomaron las medidas, que es una situación que el presidente lo ha definido como inaceptable, y otra cosa es decir que hay un vacunatorio VIP y que hay 3.000 dosis para uso discrecional del Ministerio de Salud, lo cual es absolutamente falso. ¿No conocías que se estaba vacunando en el Ministerio? No se estaba vacunando en el Ministerio se vacunó en esa situación puntual y yo lo desconocí totalmente. ¿Lo desconocías? Sí, lo desconocí totalmente. Era la pregunta que se caía de Maduro, sí, ¿no? Claro. Era la pregunta que obviamente sabía Carla Bisotti que cualquier periodista le podíamos llegar a realizar. Lo decíamos el viernes, ¿te acordás que la primera pregunta que iba a tener que responder era si sabía o no sabía del funcionamiento de este sistema? Independientemente de que un ministerio es justamente tan amplio y tan burocrático, hay una estructura donde ella, o había una estructura donde ella estaba detrás de Ginés González García. Bien, en un ratito aquí en nuestros estudios un ministro del Gabinete Nacional, como para hablar de varios temas obviamente, pero este puede llegar a ser un punto interesante. ¿Algo más en este primer informe, Nico? Me parece que queda redondeado las dos primeras medidas como ministra de Carla Bisotti, la presentación de esta lista y la elaboración de este protocolo para determinar de una manera mucho más precisa, mucho más afinada, qué es el personal estratégico y en qué momento entra en el proceso de vacunación. Como para que no haya un segundo error. Exacto. El error existió la semana pasada, generó la salida de un ministro como para que no haya uno nuevo. Bien, ahora seguimos, Nico.